Y a su nombre. ¿Quién vive? Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermano. Tengo algo para decirle, hermano. Ese lema que le dieron me hizo llorar mucho. 5 meses trabajando, estudiando, indagando. Así que va a salir algo bueno. Lo bueno es caro. Dios bendiga a las hermanas que vinieron esta noche. No tuve la oportunidad de verla, pero sí lo estuve escuchando desde el sótano. Y me gozaba la presencia de Dios. Así que esta noche damos gracias al Señor. Los obreros que vinieron faltaron la mitad. Siempre el primer día la mitad queda la reserva. Dios bendiga a los hermanos Javier Reyes de Zapazú, hermano Jorge desde Santana y otros hermanos más que se han hecho presentes, también un grupo de hermanas que se han esforzado para estar. ¿Y cuántos meses de ensayo? 6, casi. Y la verdad, hoy vamos a hacer una introducción nomás. Hoy una introducción, así que todos los que por ahí tienen actividad mañana, no vayan a perderse por la noche. Dígale a su pastor, mira, no me quiero perder. No me voy a cambiar de iglesia, pero quiero aprender algo que no escuché nunca. Y si Dios está hablando así es porque hay algo bueno. Así que esta noche, hermanos, vamos a abrir nuestro corazón y vamos a dar libertad al Espíritu Santo de Dios. Pero antes de ir a la palabra, que es me llevó, hermanos, a estudiar en profundidad este versículo, porque hubo muchos cuestionamientos en mi mente mismo y que hay gente que pregunta ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Entonces yo soy una persona en ese sentido muy exigente conmigo mismo y no me gusta, es igual que el cocinero. No sé qué clase de comida le gusta a usted. A mí me gusta una comida bien condimentada, pero suave. No esa comida condimentada que 3 días vos tenés que dormir solo, más o menos, porque una comida condimentada, pero bien suave. Así que le invito nuevamente a ponerse de pie, hermanos. Vamos a dar libertad al Espíritu Santo porque estamos de fiesta. 17º. Venimos con el fuego de su razón esta noche. Dios bendiga a los hermanos. Y vamos a decirle al Señor esta noche así, hermanos. Vamos a decirle, Javier, este coro. Yo aprendí un poco, así que si me equivoco, vos me ayudás. Te preparamos un lugar para que vengas a reinar. Te preparamos un lugar que pueda disfrutar. Pero una vez más, dice así la maravillosa y siempre fiel palabra del Señor, que vamos a leer al nombre del Padre, del Hijo y con la bendición de los 9 dones del Espíritu Santo. Amén. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem,
Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Verso 10: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y un candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Amén. Vamos a armar imaginariamente en esta noche. Hoy no va a haber fuego, ya le aviso, no va a haber fuego. Por la duda, porque a algunos les gusta el fuego, pero para preparar el fuego hay que armar primero la leña. Vamos a hacer fuego así, ¿no? Este escenario imaginativo que vamos a armar en esta noche nos lleva a una historia que hay que buscar información específica para armar la historia, porque no es una historia ficticia, y una historia, como algunos dicen, una fábula, es una historia que está en la palabra de Dios. Yo siempre digo que cuando una historia, hermanos, está narrando, da detalles, nombres, lugares, y cuestiones que nos dan a nosotros, hermanos, la importancia de que algo esconde, algo hay escondido allí como una fórmula que tenemos que descubrir. Y para empezar, hermanos, vamos a hacer una historia. ¿Por qué le decían la tsunamita? Porque venía de un lugar llamado Tsunami. Es como que digan de mí, de San Ignacio, de Posada, posadeño, de paraguayo, o menos sí, ¿vio? Entonces hay que buscar la historia. A ver, Javier, ¿dónde viste? Allá de Buenos Aires. Porteño, decimos así. Ahora bien, ¿están ahí, hermanos? Yo no sé si a usted le gusta la historia, pero a mí me encanta la historia de la palabra de Dios. Fíjese que hoy los grandes actores de cine, de televisión de Brasil y de otros lugares, hermanos, están afanados buscando historia, aleluya, en la Biblia para poner en escena como novela. Y a través de eso muchos de nuestros cristianitos con minúsculas están buscando a conocer la palabra de Dios a través de las novelas. Porque cuando se le llama la palabra a la iglesia para tener algún estudio bíblico, meditación, no viene porque dice: no, me da sueño, me da cansancio. Pero en estos días usted no va a tener cansancio. En estos días usted va a recibir renuevo, va a recibir, aleluya, la unción gloriosa del Espíritu Santo y luz sobre estas cosas. Hay tres actores importantes en esta historia. El actor principal es el profeta. El segundo actor que entra también en escena es la tsunamita. Y el tercero es como acomodado al lado, el siervo, el criado del profeta que le dicen algunos. Así que son tres actores importantes. Y esos actores se mueven dentro de un terreno. Cuando Moisés falleció, murió, estaba el segundo de Moisés, que era Josué. ¿Conocen esta historia? ¿Amén? ¿Conocen? Entonces Dios le apareció a Josué y le dijo: mi siervo Moisés se fue, ahora te toca a vos como general. Ahora, Josué, ¿quién era? Josué no era cualquiera, Josué era el general del ejército de Israel. Un hombre que tiene una biografía, hermanos, que nos da a nosotros, aleluya, mucho que hablar. En el sentido de que era un hombre que peleaba hasta que la mano de él se pegaba en la espada. Él era un hombre que detuvo el sol, aunque parece insólito, pero la Biblia dice así. Porque estaba desarrollándose una batalla y él quería destruir a sus enemigos hasta que no quede nadie. Entonces él oró, aleluya, a Dios y dijo: sol, deténgate en Gabaón. Y el sol se detuvo. Y fue uno de los días más largos que aún haciendo científicos, estudiando, analizando, haciendo todo, aleluya, un recuento, se dieron cuenta que hubo un día en la historia de la humanidad que fue más largo que los otros. Pero la Biblia ya lo estaba narrando. Ahora bien, Josué había conquistado, antes de la conquista más grande, fue la conquista de Jericó. Y por eso esos días de ensayo, cuando nos salían, que varias veces vine y estábamos acá y era como que había un poco de
de lucha. Porque nuestras luchas no son contra carne ni sangre, sino contra potestades. Y saben, me llevó, hermanos, a leer esto, que cuando Josué tenía que conquistar Jericó, dice la Biblia que Jericó estaba cerrada. Cuando se enteró que el pueblo de Israel, la nación de Israel, iba a tomarla. Él les había enterado, aleluya, que eran presas del pueblo de Israel, de Dios. Así también el diablo, hermanos, sabía de que él no iba a poder detener esta marcha. Y que esta semana, este fin de semana, es la semana de conquista. Esta semana es la semana donde vamos a conquistar Jericó, donde las murallas caen, donde caen todo. Aleluya, porque dice la palabra de Dios que se va Josué y mira a la distancia y ve una ciudad amurallada. Para que usted tenga una idea de lo que era Jericó, aleluya, hermanos, la muralla tenía aproximadamente 20 metros de espesor. Pasaban 2 carros por arriba de guerra. Tenía aproximadamente 15 metros, 10-15 metros de alto. Era impenetrable. Las puertas se cerraban de adentro y nadie lo abría. Era solamente un milagro que podía entrar. Aleluya, alguien atreverse a conquistar. Y el rey de Jericó envió que se cierren las puertas, que nadie entre ni salga de Jericó. Ellos no sabían que el que iba adelante no era un hombre, era el Dios Todopoderoso. Y mientras que Josué observa todo ese detalle, estoy haciendo la introducción, yo dije esta noche, en la introducción. Y mientras que Josué observaba todo eso, de pronto se da vuelta y se encuentra con un general, pero no era cualquiera. No era como más, no era como grande general, no era un general del ejército de Jehová. Y cuando se da vuelta, Josué conocía al enemigo y conocía porque era guerrero. La vestimenta no era la misma. Su fisonomía no era igual de alguien normal conocido. Entonces la pregunta de Josué le dijo: ¿tú eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Era un hombre que estaba preparado para la guerra, un hombre que no retrocedía, un hombre que no se achicaba, un hombre que no se arrugaba, como decimos vulgarmente, un hombre que estaba dispuesto a pelear hasta el final, como nosotros. Y cuando él le pregunta a ese general que estaba allí del ejército del cielo, le dijo: no, yo soy el general de los cielos, del ejército de Jehová, he sido enviado. Y me imagino que ese general, hermano, si vamos a la historia, podía ser el mismo Jesucristo. Podía ser el mismo Jesucristo. Usando una fisonomía de un personaje en ese momento que estaba en escena. ¿Y sabe qué le dijo aquel personaje? Quítate la sandalia, porque el lugar que estás pisando santo es. Y Josué conoció que no era cualquier hombre, que no era cualquier personaje, que no era cualquier criatura. Era, aleluya, enviado desde el cielo para darle victoria. Conquistaron Jericó. Comenzó a darle la herencia a los hijos de Israel, a las tribus. Recibieron 7, después quedaron el resto. Cuando empezó la segunda entrega de herencia, que era territorio que tenían que entregarle a los hijos de Israel por tribus, entre ellas estaba la tribu de Isaacar. La tribu de Isaacar tiene una especialidad tan importante, porque todos los jefes de familia, todos los primogénitos que nacían en esa familia, eran hombres llamados príncipes. ¿Y sabe lo que dijo, aleluya, decía un escritor? Que conocía los tiempos. Conocía los tiempos. Dios le dio la capacidad, le dio la sabiduría, que ellos conocían. Ellos miraban la estrella, los cielos, y ellos observaban, decía: va a haber sequía. Miraban la luna, decía: va a llover. Conocían los tiempos. Y a su vez tenían conocimiento algo del Pentateuco. No eran cualquiera ignorante. Entonces llegó el momento de repartir la herencia, y llamó a Josué y le dijo a Isaacar: ese lugar de Sunem te pertenece. ¿Qué era Sunem? Sunem era un lugar, hermano, que producía todo. Apenas la semilla miraba la tierra y ya estaba produciendo. Un lugar, hermano, rico, un lugar de riqueza bajo tierra,
niebla y también de aguas cristalinas que fluían como si fuesen fuentes de agua. Era un lugar, hermanos, envidiable. Era un lugar donde venían los transeúntes y querían quedar a hacer turismo porque era demasiado lindo. Ese era Sunem. Pero en ese lugar, hermanos, fíjense, para darle un poco más de armarle mejor la historia, porque la Biblia lo dice así, para poner un poco de romanticismo. En el fondo de ese Sunem quedaba en un valle. En el fondo había una montaña, un cerro alto. Y en ese cerro era el lugar donde, aleluya, producía en invierno una tenue nevada. Y eso descendía con el viento y producía una llovizna que hacía que las flores, las plantas germinen más rápido que en los otros lugares. Sunem no era cualquier tierra, era una tierra bendecida por Dios. Y le fue dada a los príncipes, a la tribu de Isaacar, que era una tribu de hombres y de mujeres que conocían los tiempos. Serían hombres y mujeres que tenían visión. No era cualquier hombre. Ahora, Sunem, en Sunem, hermano, pasó algo. Y pasaron dos sucesos. El primero, cuando leemos el libro de Cantares, hay un nombre parecido con la Sunamita. Sunamita. Está la Sulamita. La diferencia es una letra. La L, en vez de la N. Ahora la Sulamita vivía allí. Y cuando retrocedemos a la historia, encontramos que ella estaba comprometida con un pastor que apacentaba el rebaño. Pero en medio de ese romance con ese pastor, también ella se sentía acosada por el rey Salomón. Cuando Salomón se inspiraba, comenzaba a escribir las cartas en Cantares, y ella le contestaba también. Salomón hizo de todo para conquistar su corazón, pero no pudo. Se quedó con su riqueza, con su carruaje, con su regalo, con todo, y ella prefirió quedarse en su tierra con aquel pastor humilde, pero que le daba esperanza de felicidad. Sunem fue escenario de dos guerras sumamente grandes. Una de las guerras fue, aleluya, cuando este hombre llamado Gedeón, ¿conocen a Gedeón? Gedeón, hermanos, fue uno de los jueces que Dios levantó en Israel. ¿Y sabe lo que pasó, hermanos? El pueblo de Israel se había rebelado, se había olvidado, se había levantado contra Dios. Entonces Dios permitió que cayese en manos de los madianitas y los amalecitas. Fíjese el poderío que ellos tenían en aquel tiempo. Los camellos eran como la arena del mar, porque la Biblia dice así. Cuando ellos vieron la cantidad de camellos que tenían, hermanos, en la antigüedad, hoy se miden por tanques, por misiles, por esto, por helicópteros, por aviones y por todas las tecnologías. Antes se medían la fuerza militar por la cantidad de camellos, porque eran como carros de guerra. ¿Me están siguiendo? ¿Quiere que corte, cantemos un coro y terminamos o seguimos? Yo tenía que ser profesor de historia, pero de la Biblia, porque me encanta la historia, más cuando se trata de la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque es un escenario, es el vislumbre de lo que vemos hoy actualmente. Y al transcurrir los días, mañana te vas a darse cuenta de lo que ocurrió en Sunem, lo que ocurrió con la Sunamita, es lo que hoy se vive en esencia. Por eso le trato de armar la historia para que usted entienda. Porque si yo le empiezo a enseñar las 4 operaciones y no le enseño los números, ¿cómo que va a saber sumar y multiplicar si usted no sabe los números? Primero tiene que conocer el mapa para saber la historia, la biografía, el territorio. ¿Qué pasó en Sunem? Un poblado de gente trabajadora, labradora, pastora de ovejas, que cultivaban. Pero de pronto se vino Madián y se secó a todo ese lugar de cultivo, ese lugar de siembra, ese lugar que ya estaba, hermano, para cosechar.
Y vino Madián como langosta. Vino los amalecitas como langosta. Y limpiaron la cosecha. A tal punto que llegó la pobreza, llegó la miseria en ese lugar. A tal punto, hermanos, que no había nadie que se animara a enfrentarle, porque eran muchos. Pero en medio de toda esa confusión se levantó un muchacho de la tribu más humilde que existía. Y se puso a cosechar a escondidas porque estaba a época de cosecha. Y mientras que él estaba en ese desafío de cosechar y de esconder la cosecha para que los madianitas no lo lleven, aparece sentado sobre una peña un ángel y le habla. Y ahí ustedes saben la historia. Para resumir, fíjense lo que pasó, hermanos. El ejército de los madianitas, para que usted se dé cuenta, eran 135,000. No eran poca cosa, más que mi cabello. ¿Y sabe cuánto contaba Gedeón? Por eso es lo que yo siempre analizo esto, hermanos, y lamentablemente como cristiano, cuando se habla de guerra espiritual, cuando se habla de liberación, cuando se habla de trabajos espirituales, son pocos los que acuden. Pero cuando se habla de una fiesta, de un festín, de almuerzo, de cena, pero vienen hasta los vecinos de ruedas, vienen porque quieren comer. Eso le pasó a Gedeón cuando él convocó para la guerra. Pensaron que era aleluya, ir y comer, terminar la guerra al mediodía y traer los despojos. Pero cuando se encontraron con esa multitud de enemigos, retrocedieron todos. Hasta el número que Madián vino con 135. ¿Y saben con cuánto se encontró Gedeón? ¿Con cuánto se enfrentó? 300. Y fíjense lo que dice: hombres, no eran guerreros, hombres. Los madianitas tenían soldados, tenían adiestrados que tiraban piedras, tiraban lanzas, tiraban jabalinas, eran expertos con la mano derecha y la izquierda, eran terribles. Y manejaban los camellos como si fuese el autito de Fórmula 1. ¿Sí? Eran especialistas. Y se va Gedeón con 300 hombres. Me imagino que esos hombres eran labriegos, eran labradores, eran que manejaban una yunta de buey, que carpían, que araban, que cosechaban, que cuidaban ovejas. No eran preparados para la guerra, pero Dios permitió así porque Él quería ser glorificado. Sunem estaba viendo ese espectáculo. En Sunem había una población tan tranquila, estaba viviendo un escenario, aleluya, de inseguridad, de aflicción, de miseria. Pero en ese momento se levantó Gedeón y dio victoria al pueblo de Israel. Pasaron un tiempo, hubo otro escenario de guerra. Ese escenario contó con la presencia de un rey, el primer rey de Israel, llamado Saúl. Y fíjese que Saúl, cuando se enteró que los enemigos, que los filisteos estaban allí, en vez de tomar valor y tomar coraje y tomar, aleluya, esa misma actitud que tomó Gedeón, él se fue a consultar a una pitonisa, una divina, una medium, porque estaba temeroso. Dice que temblaba, entraba en su habitación y temblaba, salía, se iba al palacio y temblaba, no sabía qué hacer, porque Samuel, el profeta, ya no estaba más. ¿Se da cuenta ustedes de la diferencia? ¿Me están siguiendo ustedes en esta noche? En esencia, hablen de lo que les estoy tratando. ¿Hasta dónde les quiero llevar? Les quiero llevar al escenario donde estos días vamos a estar hablando, y un escenario donde va a traer liberación, va a traer sanidad, restauración, milagros, prodigios, maravillas y señales. El evangelio se debe predicar con claridad, con excelencia. El evangelio no se predica como una comida sancochada, todo crudo, que produce intoxicación espiritual. El evangelio se debe desmenuzar para que los bebés espirituales se alimenten y crezcan al el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. Y fíjense lo que pasó. En esa guerra se va todo el ejército, hasta el rey. Hasta el rey se va a pelear, hasta su hijo. Y lo más triste es que mueren todos. Mueren todos. El rey se mató porque se vio perdido. Fue un
aleluya, de un extremo a Gedeón y del otro extremo al rey Saúl. Uno confió en Jehová, porque dijo, por Gedeón y Jehová de los ejércitos. O mejor dicho, al revés, por Jehová de los ejércitos de Gedeón. Y rompió el cántaro. Él no usó arma. No usó arma. ¿Se da cuenta que las guerras espirituales no se usan armas? Las armas que Dios nos da, aleluya, son poderosas en destrucción de fortaleza. ¿Cómo Él actúa cuando le alabamos, cuando le adoramos, cuando le glorificamos? Él está peleando en el mundo espiritual nuestras batallas. ¿Qué más pasó, hermanos? Los filisteos acamparon en su medio. Llevaron todo. Empobrecieron. ¿Y saben lo peor? Lo más triste de todo esto. Que cuando un ejército enemigo, hermanos, ganaba, subyugaba a ese pueblo, a esa nación, a la que ellos le ganaban o conquistaban, agarraban las mujeres, agarraban las doncellas, la violaban y la llevaban como esclavas. Y a los hombres, ¿saben lo que hacían? Le volvían eunucos, le volvían esclavos. Armaban un escenario a las plazas y ahí sorteaban al mejor postor, según la edad que tenía. ¿No se da cuenta que todo esto es igual que lo que hace el diablo con nosotros? El diablo vino a matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino a dar vida y vida en abundancia. Cuando Él conquista un hogar, cuando Él conquista una familia, cuando Él conquista una persona, lo reduce a un bocado de pan, lo lleva a la esclavitud, lo lleva a la inmoralidad, lo lleva al más bajo mundo del pecado, y ahí donde lo somete y lo hace perder su identidad como persona. Pero para eso vino el Hijo de Dios, para dar vida y vida en abundancia. Para eso vino a dar el Hijo de Dios, aleluya, a recoger, a buscar a todos los que se habían perdido y los que se perdieron, aleluya, se encontraron. Él les dio vida y vida en abundancia. Estamos terminando la introducción, pero vamos a dejar algo picando, una tarea para mañana. Me invito a ponerse de pie. Vamos a entrar a dejar esto para que mañana se interese los que les gusta la historia. Porque esta historia no es simplemente el cuento de Neruda o de Horacio Quiroga o de Martín Fierro. No. Del libro de José Hernández. No. Esta es la historia más hermosa jamás contada. Tsunamita, su nombre significa una persona mansa, una persona pacífica. Qué lindo una persona mansa, una persona pacífica, qué lindo que es. Nunca le encontrás agitado, nunca le encontrás alterado. Las mujeres cuando se enojan, que tiran platos, arañan, largan la boca, el zapato vuela. Y sí, porque soy el vaso más frágil. Mentira. No es frágil, es más fuerte. Sí. La tsunamita significa una persona mansa, pacífica. Las cualidades que tenía: número 1, tenía revelación. Mañana vamos a hablar sobre eso. ¿Qué más tenía? Era insistente. ¿Qué más? Tenía discernimiento. ¿Qué más hizo ella? Invirtió, construyó. Porque para construir una pieza, y la Biblia nos habla de un aposento, está hablando de un lugar alto. Estaba sobre la casa, sacó el techo y construyó arriba. Y eso vamos a hablar mañana, hay un misterio ahí. ¿Qué más? Colocó una cama, colocó una mesa, colocó una silla, y como si fuera poco, lo iluminó con un candelabro. Todo tiene un significado.
Así que usted mañana no se pierda. Prepare su corazón para adquirir lo que Dios va a enseñar. Prepare su corazón. Porque lo que Dios va a narrar aquí es lo que ojo no vio ni oído yo. Y ha salido caro porque son 5 meses y todos estos días, esta semana, fue una semana, hermano. Le voy a contar algo para que usted se dé cuenta. Nunca me pasó esto. Estar leyendo la palabra y de pronto te toma el Espíritu Santo así y empezar a llorar. Nunca me pasó eso. Y empecé a llorar y decir, pero Señor, y como que Él está hablando, Él está hablando, Él está hablando. Y saltaba y no entendía nadie, algo que se habla en lengua y a hablar misterio con Dios, y era un fuego de Dios que en un momento dado, hermano, simplemente en el estudio, en la meditación. Y dije, no, acá hay algo, acá hay algo. Hay algo, y el Señor me mostró, me reveló lo que hay. Por eso yo no quiero que usted se pierda mañana. Venga mañana, haga un esfuerzo. 9:30 terminamos y usted va a llegar a su hogar. Haga como María a los pies de Cristo, a aprender lo que nadie te va a robar. ¿Cuánto van a estar mañana? Hoy fue la introducción. Mañana entramos a hablar de los actores principales, que a usted le va a interesar, porque eso es el lema de este evento. Así que en esta noche levante su mano, y mientras cantamos este coro, aquellos que necesitan del Señor pasen adelante. Usted que tal vez no sintió nada, pero se gozó con las alabanzas en esta noche, aleluya. En esta noche venga el Señor.